Bendiciones, amados, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a esta transmisión hoy sábado 3 de abril cuando son las 8 de la noche. Es un gusto, una bendición y agradeciéndole al Señor por la bendición de estar a través de esta plataforma y agradeciéndoles a ustedes también que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares con el único propósito de sembrar la palabra del Señor. Quiero recordarles que soy el pastor Roberto Figueroa de Mies Ebenezer Fort Lauderdale. Estamos ubicados ahí en la ciudad de Davie. Los días martes tenemos escuelas de doctrina, los días miércoles tenemos un discipulado a través de la plataforma Google Meet. Enviamos un link para que usted pueda tener acceso de forma más privada. Y los días viernes estamos de forma presencial a las 8 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde tenemos un gran tiempo para que busquemos al Señor. Esperamos que nos visiten y estén con toda su familia juntamente con nosotros. Quiero que oremos al Señor unos minutos antes de entrar a la palabra del Señor y poder sembrar en sus corazones lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Precioso Padre, te damos gracias, honramos tu nombre, te glorificamos en esta noche, Señor. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos da siempre de exponer tu palabra, mi Señor, con esta libertad que tú nos das. Amamos tu palabra, Señor, porque sabemos que ahí están escondidas, mi Señor, perlas para nuestra vida, mi Señor, para tener una vida mejor para nuestras familias, para nuestros hijos, nuestros matrimonios, mi Señor. Te ruego, mi Señor, en esta noche que envíes un espíritu de revelación a nuestras vidas, mi Señor, para que podamos comprender, entender, mi Señor, y a la manera de Esdras, estudiar la palabra, practicarla, ponerla por obra, mi Señor. Gracias. Bendice a cada persona que está a través de este medio, mi Señor, y te rogamos, mi Señor, que prepare los ambientes para que puedas hablarnos en esta noche. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bien, este tema de la gran tribulación, creo que esta es la tercera parte de este tema y hay una bendición de Dios en nuestra vida cuando nosotros podemos hablar del tiempo final. El tiempo final llegó. El tiempo final nos alcanzó. Aquel tiempo que Job hablaba, los profetas hablaban acerca del tiempo final. A la iglesia, a nuestra generación, nos ha tocado vivir este tiempo. Lo que necesitamos hacer es escudriñar a través de la palabra del Señor para conocer aún más cómo debe ser de nuestra preparación para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. El hablar de la gran tribulación, quizás alguien se pregunta, ¿por qué hablamos de la gran tribulación? Bueno, hablamos porque es un acontecimiento que los profetas lo venían hablando a través de los tiempos en el Antiguo Testamento. El mismo Señor habló acerca de ese tiempo, lo menciona en el Monte de los Olivos. Entonces creo que es importante hablarlo porque si ellos lo mencionan y el Señor mismo lo habla, es porque el Señor quiere mandarnos un mensaje para nosotros, para la humanidad, para la iglesia. Y hemos estado conversando acerca de cómo lo vieron los profetas ese tiempo llamado la Gran Tribulación. Quiero hacer ya un resumen para que podamos entender un poquito más. Tiene diferentes nombres ese día. Lo encontramos como el Día del Señor. Ahí están las citas bíblicas. Lo encontramos como la semana 70 de Daniel, que se le revela a este hombre de Dios. Le conocemos como la angustia de Jacob. Le conocemos como las tinieblas de afuera, la hora de la prueba, el día terrible, los 7 años de las vacas flacas. Recuerda el sueño que tiene Faraón, ahí está José en ese tiempo e interpreta ese sueño. Se le conoce también como la gran tribulación. Otros nombres, el día malo, el día de la ira, el horno 7 veces calentado. Ahí aparece la historia de Daniel y sus amigos cuando son llevados cautivos. Los 3 ayes se le conoce también como el día de la venganza, día grande y terrible, y día de tinieblas y lobreguez. Hay una cantidad de nombres como aparece la gran tribulación y cada uno con sus citas bíblicas de estos hombres de Dios, cómo pudieron ver ese tiempo. Hemos estado ya hablando acerca de cuando dice la Escritura, yo también te voy a librar de la hora de la prueba. Y esa palabra, existen diferentes palabras, prueba, con diferentes raíces.
Pero una de esas palabras, cuando se refiere a esa palabra, yo también te libraré de la hora de la prueba, se está refiriendo a una palabra que se llama peirasmos. Es decir, donde encontremos nosotros esa palabra peirasmos, generalmente se va a referir a ese tiempo de angustia, ese tiempo que se le llama la gran tribulación. Acompáñenme y revisemos algunos versos donde se menciona ese verso, esa palabra, esa raíz, prueba que es peirasmos. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un tiempo eh, llamado la gran tribulación. El libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 13, una oración que conocemos todos, que quizás hemos aprendido, nos la enseñaron desde niños, pero mire qué interesante, y no nos metas en tentación. En las versiones aparece tentación, pero la raíz de esa palabra es, y no nos metas en peirasmos. Qué interesante. Mas líbranos del mal, esa palabra es poneros, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Entonces, la oración, una oración que el Señor dejó como ejemplo, una oración que la humanidad lo conoce muy bien, pero que hoy estamos profundizando un poquito más porque entendemos que en esa palabra es peirasmo, es decir, nuestra oración debe de ser, no nos metas en esa gran tribulación. Nuestra oración debe ser, Señor, líbranos de ese tiempo de angustia que viene sobre la tierra. Y el Señor escucha la oración de nosotros, porque hemos explicado que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de angustia, de dolor, ese sinnúmero de esos nombres diferentes que tienen en la Escritura. Para nosotros es un tiempo distinto. Para nosotros es un tiempo donde la iglesia se está preparando, se está dejando adornar con atavíos, con los ministros. ¿Para qué? Para salir como es águila en Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Y sale el águila y dejando la tierra. Y dejando la tierra aparece este tiempo llamado la gran tribulación. Y la oración, nuestra oración debe de ser, Señor, no nos metas, Señor, no permitas que nos quedemos en ese tiempo. Señor, no permitas que nosotros participemos de esos años, porque no está diseñado para nosotros. Así como el infierno no estaba hecho para la humanidad, pero aparece Luzbel como un engañador, haciendo estrategias para llevarse a la humanidad a un lugar de tormento. Es igual, la gran tribulación no está diseñada para la iglesia. Sin embargo, algunos que no entenderán y tomarán esto de forma muy pasiva, eh, se quedarán en este tiempo de angustia. Sin embargo, tú que me estás escuchando, que has estado alejado, que has estado en algún momento frío, te has enfriado espiritualmente, ha llegado el momento, ha llegado la hora para que tú puedas volver a la casa del Señor. Es el tiempo de los pródigos, donde regresaremos, donde quizás hemos estado lejos, pero el Señor quiere que nosotros estemos cerca. Esa debe ser nuestra oración. No nos metas en ese peirasmo, no nos metas en ese tiempo de angustia. Líbranos, Señor. Qué interesante. Ahora, permítame llevarle a otro verso. Es que los evangelios hablan acerca de este tiempo. En el capítulo 26, verso 41, dice, velad. Ahora yo le puse un paréntesis ahí bien interesante, porque la palabra velar en el griego es gregoreo, y de esa palabra aparece el calendario gregoriano. Existen otros calendarios, los mayas, ¿verdad? En el oriente. Sin embargo, este calendario nosotros nos regimos en nuestro tiempo porque ya aparece esa palabra. De ahí viene el calendario gregoriano. Qué interesante que el Señor les dijo, velad, es decir, fundamenten su tiempo cronos en ese calendario llamado gregoriano. No en otros calendarios, sino en este. Por supuesto, Israel tiene otros calendarios con otros años. Pero dice, y orad para que no entréis en tentación. Orad.
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es interesante porque el Señor está aquí, se está despidiendo. Es una despedida del Señor. Y la despedida del Señor, esto es interesante porque generalmente las últimas palabras, cuando alguien se despide y sale de esta tierra, son muy valiosas y tienen mucho valor. Y ahora vemos al Señor que está hablando a sus discípulos y se está refiriendo al peirasmos. Está diciendo, antes de mi despedida, mis últimas palabras, les digo, tienen que velar, tienen que velar, tienen que velar para que ustedes no entren en ese tiempo peirasmos. ¿Qué significa velar? Significa estar como centinela, significa estar despiertos, significa no dormirnos, significa no permitir que los acontecimientos nos adormezcan, sino que nosotros podamos estar con los ojos bien abiertos, eh, con todo el deseo de poder oír la palabra de Dios y que nosotros estemos apercibidos del tiempo que estamos viviendo. En ningún otro tiempo fue bueno alejarse del Señor, peor en este tiempo. Por eso es la importancia que nuestras oraciones deben de ser esas. Señor, no permitas que entremos a ese tiempo. Necesitamos velar, necesitamos estar como Joel dice, tocar trompeta en Sión, en el monte, toquen alarma, que el día de Jehová se acerca. Esa es nuestra responsabilidad, me parece, como iglesia del Señor, tocar esa trompeta y anunciar y estar velando que cada suceso que aparece en la tierra, en el mundo, en el cosmos, en Israel, en Babilonia, la iglesia, la familia, todos esos escenarios que coinciden en una sola cosa, la venida del Señor está cerca, eso nos permite a nosotros que podamos velar para no entrar en ese peirasmos. A mí me sorprende esto, porque el Señor lo hablaba, son palabras del Señor. Acompáñenme al libro de Lucas. Este hombre médico, el capítulo 11, verso 4, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, dice, pero realmente no nos metas en peirasmos. Entonces, aquí viene hablando el Señor del perdón. El perdón, entonces, lo que quiero profundizar un poquito más, yo pienso que nos está hablando el Señor que podamos tener paz. Porque cuando uno tiene una deuda, porque cuando uno no perdona, cuando uno tiene alguna molestia en su alma, en su corazón, ahí hay como una deuda. Porque la palabra perdón es, en otras palabras, lo que significa es no me debes. Lo que significa es no tienes una deuda conmigo. Entonces, cuando uno perdona, cuando uno no tiene deudas, entonces experimenta la paz de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser librados de ese tiempo peirasmos? ¿Cómo podemos ser protegidos, guardados de ese tiempo llamado la gran tribulación? Aquí hay una llave, que podamos tener paz. Aprendamos a vivir en paz. Ahora viene otro verso, buscar la paz y la santidad, es decir, como que la paz se nos escapa y nosotros tenemos que ir tras ella. Así como Ruth, que Boaz le dijo, mira, ve y sigue a los criados, a los siervos, ahí tú vas a cegar detrás de ellos. Estas son como estas criadas que nosotros tenemos que seguir y una de esas es seguir la paz, es decir, no podemos permitir que se nos escape la paz. Qué maravilloso es la paz, qué maravilloso es internamente saber que no tenemos deudas. Y el Señor nos dice, aquí nos da una llave, cómo poder ser guardados de este tiempo perasmos, cómo poder ser guardados de este tiempo llamado la gran tribulación. Vivamos en paz. Usted me dirá, pastor, pero yo quiero la paz, pero la otra persona no la quiere. Bien, haz tu parte. La Biblia dice, procura, haz tu esfuerzo, la paz. Yo entiendo que para tener una paz en plenitud necesitamos, las dos personas tienen que estar de acuerdo. Sin embargo, el Señor nos dice, haz tú tu parte y la otra parte la tiene que ser la otra persona, por supuesto. Si al final
no lo quiere, pero delante del Señor estás justificado porque tú pusiste tu esfuerzo para buscar esa paz. Lo interesante es que quizás alguien viene a pedirnos perdón y creo que estamos obligados a perdonar como hijos de Dios. Creo que tenemos esa responsabilidad porque eso cambia los ambientes, cambia las atmósferas cuando tenemos paz, pero también algo valioso, nos libra de ese tiempo llamado la gran tribulación. Por eso usted ve en las epístolas como Pablo, él se despide generalmente hablando acerca de la paz, la gracia y la paz, la gracia y la paz, siempre hablando de la paz en las epístolas. ¿Por qué recalca tanto esto? Porque él como el perito arquitecto se le revela estos acontecimientos en la carta de Tesalonicenses acerca de la venida del Señor. Y él dice, busquen la paz, no se olviden de la paz. Entonces la paz es algo valioso que nosotros necesitamos seguir, alcanzar para poder tener ese reposo en el Señor. Avancemos, hay otros versos que quiero compartirlo. En el libro de Lucas, siempre en el capítulo 8, verso 13, dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ahí aparece la palabra, en el momento del peirasmos, sucumben. Qué interesante, porque aquí el Señor está hablando acerca de la parábola de parábolas. Él es el buen sembrador. Aleluya. Él es el buen sembrador que siembra su semilla. En esa parábola usted encuentra las amenazas, los enemigos de esa semilla. Pero una de esas amenazas o enemigos que tiene la semilla es que dice que los que oyen, los que reciben la palabra, no tienen raíz profunda. Y como no tienen raíz profunda, estos creen por algún tiempo, pero en el momento del peirasmos, en el momento de la prueba, ¿qué pasa? Sucumben. Entonces aquí nos da una luz más en este versículo, en Lucas 8:13. Necesitamos tener raíz, pero raíz profunda. Qué valioso es cuando las plantas tienen raíz profunda. Les permite a ellos buscar el agua. En esas raíces ellos almacenan cantidades de agua para que cuando no hay mucha precipitación, ahí tienen almacenadas cantidades de agua que les permite llevarlos hasta el tallo y comenzar ese proceso para que la planta pueda seguir brotando yemas y puedan salir hojas, flores y frutos. Aquí hay una luz preciosa porque nos damos cuenta que cuántas personas oyen la palabra, pero necesitan tener raíz profunda, necesitan ser estables, necesitan estar plantados. Hay una diferencia entre sembrar y plantar. Cuando la Biblia habla acerca de plantar, significa que estamos en un lugar ya establecidos. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que tienen una raíz profunda. Aquellos que son estables, aquellos que nada los mueve, aquellos que ninguna noticia, por mala que sea, tienen raíz tan profunda que tienen principios sólidos en su vida establecidos que les permite a ellos no moverse. La firmeza es algo valioso para nosotros, el estar firmes en el Señor, el aprender a permanecer. Y me doy cuenta que los que no tienen esa raíz profunda, cualquier cosa los puede mover y cuando aparece el peirasmos, sucumben, no prevalecen, no permanecen. Qué valioso es esto, que nosotros podamos profundizar en nuestra vida, que nosotros, mire, la información cambia cada 12 horas. Es impresionante esto. Hace unos 15, 20 años, para que cambiara una información se necesitaban días, semanas, meses para que viniera una información distinta. Hoy cada 12 horas a través de los medios, a través de las plataformas,
aparecen informaciones que cambian y varían. Sin embargo, nosotros somos de esos, queremos ser de estos, aquellos que echan su raíz profunda, que lo que oímos podamos nosotros permanecer y poner por obra. Interesante todo esto, es algo muy maravilloso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 8, dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, hablando ya acerca de cuáles son quizás esas llaves que el Señor nos da para que nosotros no podamos ser partícipes de ese tiempo de gran tribulación que tiene diferentes nombres, hay algo que resalta en este verso. Dice que has guardado mi palabra. Qué importante es guardar la palabra del Señor. Qué importante que nosotros escuchemos, que nosotros leamos, que nosotros estudiemos, que nosotros meditemos, que nosotros grabemos su palabra. Porque cuando nosotros la guardamos, eso nos permite que nosotros no neguemos el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa el guardar y qué significa o qué beneficios tenemos cuando nosotros guardamos su palabra? En el verso 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Una vez más, Él nos va a guardar de ese peirasmos. ¿De qué manera nos va a guardar? Cuando nosotros guardamos su palabra y nosotros perseveramos en Él. Esto en el contexto, el verso 8 y el verso 10 es algo valioso porque habla de la hora del peirasmos, habla de la hora de la prueba. Entonces, en la Biblia usted encuentra diferentes horas, pero aquí aparece una hora llamada peirasmos. Esa hora dice que está por venir. Ahora Juan está hablando en esta revelación y menciona una vez más este tiempo peirasmos. Dice, es ahora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba los que habitan sobre la tierra. Recordemos esto, para poner a prueba los moradores, otras versiones. Nosotros no somos moradores, nosotros estamos aquí por un tiempo nada más. Estamos en un lugar intermedio llamado la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regresar de donde venimos. Y qué maravilloso porque en el capítulo 3 de Apocalipsis, ampliando desde el verso 8, cuando dice, guarda mi palabra, y guardando mi palabra no vas a negar mi nombre, ahora dice, por lo tanto, porque has guardado mi palabra de mi perseverancia, eso te doy la llave para que tú puedas ser librado del peirasmos, para que tú puedas ser librado de la hora de la prueba. Qué valioso es guardar la palabra del Señor. Qué valioso es que el Señor nos da una luz y nos da una llave para que nosotros podamos guardar su palabra, amarla, que nosotros podamos perseverar en esa palabra. Mire, en el tiempo de necesidad, cuando guardamos su palabra, empieza a brotar la palabra en nuestra vida. Cuando nosotros guardamos, como le expliqué, esa raíz donde ellos puedan almacenar agua, porque el agua es la palabra de Dios. Cuando nosotros guardamos, meditamos su palabra, aunque ven el tiempo de angustia, aunque ven el tiempo de cualquier situación difícil o adversidad, como hemos guardado, como hemos almacenado esa palabra en nuestro corazón, va a brotar una palabra en nuestro alma. Va a brotar una palabra que nos va a dar sustento. Va a brotar una palabra que nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a decir, sigue adelante, sigue siendo fiel, no importa la lluvia, no importa la tempestad, no importa los vientos, no vea los vientos, no mires las tempestades. Mírame a mí, dice el Señor. Tienes que ser de aquellos que guardan, que permanecen para ser librados del peirasmos. Entonces, eh, ¿cuánta gente, cuánta gente no ha aprendido a guardar su palabra? Y hoy es un llamado del Señor
para que nosotros amemos la Escritura. Hay países que es bien difícil enseñar la palabra del Señor. Hay países que a escondidas se reúnen en cuevas para poder leer la palabra de Dios. Y nosotros tenemos toda la libertad en los teléfonos móviles, en las plataformas, podemos tener acceso. Hace años era muy difícil, teníamos que comprar una Biblia en la librería, pero ahora tenemos estos medios que nosotros podemos bajar esos apps y podemos tener la palabra de Dios y podemos meditar. Te invito para que día a día nosotros meditemos en su palabra. Día a día nosotros podamos atesorarla, amarla. Por las mañanas, en cualquier momento, nosotros podamos meditar, repetir, porque meditar es como cuando uno empieza a repetir un verso en la escritura. No necesariamente tenemos que leer la Biblia de forma rápida, porque la Biblia tiene detalles, la Biblia tiene secretos maravillosos, perlas, pero que nosotros poco a poco el Señor va a ir revelando su palabra. ¿Para qué? Para protegernos de ese peirasmos. Qué valioso y qué maravilloso es entender estos pasajes de la palabra del Señor. Bien, este tema es algo profundo, precioso, que nos alerta que somos esa águila para volar antes de que aparezca ese tiempo llamado la gran tribulación. Permítame orar esta noche y poder bendecir tu vida, tu familia. Y yo anhelo en mi corazón que esta palabra se quede en lo profundo de tu ser para que nosotros podamos ponerla por obra. Oremos al Señor. Precioso Señor, queremos darte gracias. He enseñado tu palabra, he expuesto tu palabra, mi Señor. Sabemos que eres tú el que va a tocar nuestras vidas, el que va a tocar nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que impacta nuestra vida. Eres tú, Señor, el que nos habla, mi Señor, en cada momento. Que esta palabra, Señor, podamos nosotros meditarla, Señor, y guardarla, atesorarla, mi Señor, porque es algo valioso, mi Señor, cuando somos creyentes que tenemos raíces profundas, cuando somos creyentes, mi Señor, que podemos guardar, amar tu bendita palabra, mi Señor. Te damos gracias. Aquellos que están lejos, aquellos que tienen necesidades económicas, aquellos que tienen necesidades en sus hogares, mi Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible en sus matrimonios, en sus hijos, en sus familias, mi Señor, en su salud, en el nombre de Jesús, mi Señor. Yo te ruego que extiendas tu mano poderosa, Señor, para que puedas restaurar sus vidas, mi Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos siempre recordarte, los días martes estamos en esas escuelas de doctrina. Es muy importante que tú sigas creciendo, madurando. Los miércoles, ese discipulado que tenemos online, lo tenemos a través de Google Meet. Los días viernes a las 8 de la noche y los días domingo a las 2 de la tarde estamos de forma presencial. Así que esperamos que nos visites. Estamos en la ciudad de Davie. Somos Mies Ebenezer, Fort Lauderdale. Yo soy el pastor Roberto Figueroa. Que el Señor les bendiga.